Regresamos con más de Despierta con CDN. Gracias a ustedes, como siempre, por el favor de su sintonía. Tal y como decíamos en la parte anterior, tenemos con nosotros también para abordar el tema de las viviendas, en los cambios, en los precios, sobre todo para los usuarios. Está con nosotros Jorge Montalvo, él es presidente de la Asociación Dominicana de Constructores y Promotores de Viviendas, ACOPROVI. Muchísimas gracias, señor Montalvo, por estar acá con nosotros. Escuchaba usted la intervención de Eddie, y es bueno que usted nos comente cuál es la percepción que tiene ACOPROVI sobre las denuncias que se han estado haciendo. ¿Es la generalidad de los casos? ¿Cómo se están atendiendo? ¿Cómo evalúan ustedes el rol también de Proconsumidor? Muy buenos días y muchas gracias por la invitación. Ciertamente es un tema de actualidad y es normal hasta cierto punto que en una situación post pandemia en la que hemos tenido un aumento en el costo del metro cuadrado de construcción, según estadísticas de la ONE, de la Oficina Nacional de Estadística, que desde el inicio de la pandemia ha reportado un aumento de más de un 40%, pues es normal que se den este tipo de situaciones porque ciertamente han habido ajustes de costos, o sea, han habido ajustes de costos que lógicamente, y de precios, que lógicamente dependen del momento en que se haya comprado, y del momento en que se esté haciendo la entrega a los clientes. Entiendo que por lo que tenemos, por los datos que tenemos de asociado, no es un tema general, o sea, no es un tema, sino es un tema que uno ya empieza a escuchar que varios constructores tienen algunos casos. Como decía, escuchaba que decía el director, y es alentador que de los casos que han llegado a Proconsumidor, más del 85%, decía el director, han sido conciliados y eso es positivo. Pero él también decía que más del 70% de los casos que le llegan es precisamente por este tipo de denuncias. Sí, por aumento. Sí. O sea que ellos están a tope, dicen. Sí, claro. Por aumento no, y sin sobre acuerdo. todo, fíjense, venimos de años de mucha estabilidad, o sea, previo a la pandemia. Por lo tanto, probablemente era muy poco lo que le llegaba y definitivamente estoy seguro que no habían preparado una estructura para esos fines porque no era lo que atendían usualmente, ¿no? O sea, o en muy poca proporción. O sea que es normal que puedan estar en cierto sentido desbordados, sobre todo con un sector que en el año 2021 creció un 23.4% a nivel de la economía en sentido general, y que incrementó de manera importante la actividad a nivel de vivienda, o sea que son muchos los proyectos que han estado corriendo, sobre todo fruto de las medidas de carácter monetario expansivo que se tomaron, que llevaron las tasas de interés a mínimos históricos, claro. O sea que es una cantidad importante de proyectos la que se ha venido desarrollando desde el final del 2020 y todo el 2021. Señor Montalvo, de acuerdo a lo que comentaba el director de Proconsumidor, los acuerdos y las negociaciones se han tenido que dar en esa oficina de protección al consumidor porque muchos de los aumentos, y eso va de acuerdo a las denuncias que tenemos en CDN, los aumentos en su mayoría no están justificados en el contrato de compra en muchos de los casos y llegan hasta un 43%, según han dicho las personas que han venido aquí contrato en mano. Sí. ¿Por qué los aumentos hasta un 43%? Eso es casi la mitad de lo que cuesta la propiedad. ¿Cómo le puedes decir a una persona que ya tiene un contrato firmado, cerrado, ahora me tienes que pagar un 43% más de lo que cuesta la vivienda? Y si eso no se había conciliado, no se había notificado, no se había acordado entre las partes de mutuo acuerdo cuando se hizo el contrato. Sí, fíjese, lo más sano y lo más correcto es que en los contratos de venta de apartamentos se tenga una cláusula de indexación. Y el mejor referente es el índice de costo de la vivienda, que es una estadística oficial que lleva la Oficina Nacional de Estadística. En el pasado, cuando no existía el índice, pues los promotores se referían a cualquier cosa, o sea, bueno, si sube el precio de la gasolina, si sube el precio del cemento, si sube el precio... Y de un tiempo para acá, pues se tiene una estadística oficial. Lo más sano es, como decía, que se tenga esa estadística. Como le decía hace un momento, tendría que coincidir un proyecto prácticamente que haya iniciado empezando la pandemia
y que haya concluido exactamente en este momento o hace 2 meses para tú poder decir si el referente es el índice de costo que subió un 40%. No, porque en ese suben algunas periodo, cosas, pero no puede subir todo. en ese periodo es lo que se ha disparado el índice de costo de la vivienda. Ahora, podría ser un proyecto que se circunscriba a ese tiempo. Un proyecto que empezó un tiempo después, que se terminó un tiempo antes, pues probablemente va a tener un menor impacto, ¿no? O sea, un 20 y pico, un 25%, pero siempre va a ser importante. Ahora, en el caso, como usted decía, de que no esté contemplada una cláusula de indexación y que no esté referida al índice de costo, entonces, como explicaba el director, hay una fase conciliatoria y nosotros hemos recomendado que inclusive un referente que se pudiera tomar para esa fase conciliatoria es precisamente el índice de costo de la vivienda. O sea, en esa fase conciliatoria, el proconsumidor, en los casos que van allá, pudiera decir, bueno, mira, hay una realidad palpable que es en lo que se ha disparado el índice en este tiempo en que tú firmaste este contrato, porque es una realidad que se ha disparado. Entonces, mira, de repente se pudiera llegar a un punto medio y se pudiera tomar como referencia el índice. Yo, de hecho, creo que probablemente cuando él habla de que esos casos que se han conciliado, dentro de los cuales hay casos en que no tiene el índice, probablemente haya sido utilizado como una referencia y puede ser sano, porque es una estadística oficial. O sea, ahí escapa mucho a lo que diga yo como consumidor y a lo que diga el promotor. O sea, eso puede buscar una salida. Montalvo, hay un caso que tipificaba el director de Proconsumidor como uno de los más frecuentes, el ajuste por inflación. Entonces él decía, una vivienda que lleva 2 años en construcción, le quieren aplicar un ajuste por inflación desde el principio, cuando debiera ser a partir del corte de los últimos 3 meses de la inflación, según los datos estadísticos. Eso sería un engaño. O sea, no al total. Eso se hace. Fíjese, eso es frecuente. Fíjese cuál es el tema. O sea, no, pero es evidente el engaño si se aplica al total. No, déjeme explicarle. Por ejemplo, una vivienda, en ningún caso, por menor envergadura que tenga el proyecto, va a poder ser desarrollado un proyecto en menos de 1 año. Claro. O sea, no es como cualquier producto que usted compra, que lo trajeron, lo importaron ayer, lo trajeron y le transfieren el costo de lo que costó antes de ayer entrarlo al país. En el caso de un inmueble, es un proceso que desarrollar ese producto toma 1 año, toma 1 año y medio, toma 2 y medio, dependiendo la envergadura del proyecto. Entonces, lo correcto es que tú, si está establecida la cláusula, como funciona es que es a partir del momento en que tú compras y hasta el momento en que te entregan. Como es un índice que se revisa mes por mes y lo va publicando la Oficina Nacional de Estadística mes por mes, hay constructoras, lo cual es una logística mucho más complicada, que pueden ir haciendo ajuste mensual. O sea, que sencillamente te dicen, mira, compraste en tal momento, pero ahora cuando tú vienes al mes siguiente ha habido un ajustico mínimo, porque es lo que pasa de un mes a otro. Claro. Y así se va actualizando en la medida que vaya desarrollándose el proyecto. Como le digo, esto muchas veces es muy tedioso, porque tú tendrías que estar en un contacto permanente con los clientes, mes por mes, notificándole de un aumento. La generalidad, lo que más abunda, es un ajuste al momento de entregar, o sea, cuando llega el momento de la entrega de la vivienda. Y ciertamente se hace un ejercicio, eso está establecido en la misma, cuando uno entra, porque es una página de acceso público, la página de la ONI, tú te das cuenta cómo es el ejercicio para establecer el porcentaje que aumentó. Y sencillamente entonces te dice, mira, ha aumentado un X%. ¿Y ese es el aumento. Esa era mi pregunta, Yulisa. Bueno, precisamente, ¿ese índice alguna vez ha bajado? No, ha empezado a bajar. Aquí ha bajado la cabilla. No, dice que la interanual ha bajado como 1.30. Sí, no, déjeme explicarle. Por ejemplo, ese mismo índice de costo de la vivienda, que había aumentado hasta más de un 40% desde el inicio de la pandemia, la buena noticia es que, por ejemplo, el reporte que nos da la Oficina Nacional de Estadística del mes pasado, el que acaban de reportar, ya reportaba una disminución de un 1.25%.
lamentablemente aún el impacto es muy mínimo y probablemente no va a incidir en proyectos que ya se construyeron. Vamos ¿no? a tiempos normales, Jorge. Antes de la pandemia. No, en tiempos... ¿Ese índice alguna vez ha disminuido? Mire, en tiempos normales, lo normal, valga la redundancia, es que vaya muchas veces paralelo a lo que es la inflación. Entonces, por eso este tipo de cláusulas, a excepción de situaciones como la actual, muchas veces no es un tema que se aplica, porque al final muchos de los contratos tienen establecido, mire, si usted tiene un aumento de un 2, 3%, al final, señores, el promotor lo que quiere es vender sus unidades. Pero en este momento, señor Montalvo, hay denuncias, muchas, de personas que han traído aquí a CDN aumentos de 43% en su vivienda, casi la mitad de lo que pagaron por su apartamento, que se lo están cobrando adicional. Sí. Eso es mucho. No, claro, por eso le digo que a menos que coincidiera exactamente con el periodo, o sea, tendría que ser una cosa muy exacta, ¿no? Que tenga que ver con que inició justo empezando la pandemia y se entregó justo hace 2 meses y le afectó el total del aumento del 40% que estábamos explicando. A toda la obra. Después ya habría que ver cada caso de manera puntual, porque hay que establecer tiempos de entrega, momentos en que usted adquirió. No todo el mundo adquiere en el mismo momento, hay gente que adquiere en plano totalmente, hay gente que adquiere a mitad de la construcción, o sea, eso va a depender de cada caso de manera muy particular. Jorge, me gustaría también preguntarle sobre los tiempos de construcción. ¿Cuál es el promedio que estamos teniendo y que ustedes tienen? Y en función de eso, bueno, tal vez esa era una pregunta para el director de Proconsumidor, pero en función del tiempo que se tiene establecido, ¿cuáles son los mecanismos que tiene la gente cuando se retrasa una obra? Normalmente los contratos establecen tiempos de entrega. Entonces, inclusive muchos contratos, y es lo más justo, tienen cláusulas que penalizan cualquier retraso. Entonces, por eso habría que ver cada caso de manera particular. Sí es cierto que durante la pandemia el sector, por ejemplo, tuvo que parar, como pararon todos los sectores, la mayoría de los sectores productivos del país, por un término de algunos 3 meses, y luego cuando logramos reiniciar, pues fue bajo unos protocolos sanitarios que redujeron en muchos casos el personal que se tenía en obra a la mitad, porque no podían coincidir una cantidad de personas para respetar esos protocolos, y pueden haberse dado retrasos. Pero todo este tema debe estar establecido en los contratos, ¿no? Y cada quien, en cada caso particular, pues puede saber cómo aplica o no aplica. Yo creo que en el caso del tema de Proconsumidor y el papel que pueden desarrollar, puede ser muy interesante en el plano conciliatorio, sobre todo en los casos en que los contratos no establecen una cláusula. O sea, cuando un contrato no establece una cláusula, pues ciertamente el espacio que proporciona Proconsumidor para conciliar, que como dicen ellos, tiene un 85% de éxito hasta la fecha, puede ayudar bastante, porque al final ir a un proceso en la justicia ordinaria, que siempre va a ser una posibilidad para cualquiera de las partes, ya sabemos lo que puede conllevar en nuestro país a nivel de tiempo, a nivel de costo, a nivel de gasto, o sea, y al final yo creo que esa fase conciliatoria, el promotor lo que quiere es entregar su proyecto para poder embarcarse en otro, el cliente lo que quiere es que le puedan entregar su vivienda para hacer realidad ese sueño con el cual invirtió. O sea que yo creo que esa fase conciliatoria ahí Proconsumidor puede jugar un papel importante, sobre todo en esos casos. En estas 2 entrevistas me han sorprendido un par de cosas. Yo no sabía que era un tema tan actual. El director de Proconsumidor habla que prácticamente están desbordados, le está consumiendo todo el tiempo. ¿Siempre ha sido así o pasa algo con la economía, con el sector que está provocando tantas quejas? No, es lo que explicaba hace un momento, que en un panorama de estabilidad, pues este tipo de casos no abundan. Y es lo que hemos tenido prepandemia, o sea, si ustedes ven en sentido general en nuestra economía, en los últimos 20 años, hemos tenido una situación de bastante estabilidad. Lo que hemos tenido en los últimos 2 años y pico, fruto de la pandemia, posteriormente de la guerra, es todo este incremento, el nivel de inflación, toda esta inflación importante, que es lo que ha provocado que lleguen más casos.
pero no es lo habitual. O sea que por eso nosotros lo entendemos y entendemos que puedan estar desbordados, porque no es una estructura que ellos deben tener habilitada de manera permanente, porque no se le presentan la cantidad de casos que probablemente se le han presentado fruto de esta situación. Bueno, se nos acabó el tiempo. Hasta la tasa de interés es un problema. Sí. Así mismo es, ese es el otro factor que no lo contempla el índice de costo y que ha disparado cerca de un 2%, afectado el mismo costo directo y no está contemplado en el índice el tema de las tasas de interés. Bien, La parte de la construcción de vivienda, eso está estable y creciendo. Sí, porque ahí no ha llegado la guerra todavía. Que están corriendo, ha habido cierta desaceleración. Nosotros, por ejemplo, recibimos ahora recientemente el informe que publica la Oficina Nacional de Estadística del ROE, que es el registro de oferta de edificaciones que se hace semestralmente, y ya se ve cierta disminución, que es normal porque las condiciones han cambiado. O sea, seguimos todavía en un ambiente de precios altos que empiezan a estabilizarse y tenemos tasas de interés que no son tan atractivas como eran el año pasado. No es que no sean atractivas, es que no son tan atractivas. Como ocurría cuando en momentos de pandemia, en donde se buscaba acelerar la economía sí o sí. Así es. Esa frase como que se ha quedado. Gracias, Jorge. Jorge Montalvo, presidente de ACOPROVI, que nos ha acompañado durante esta mañana.